Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión, pues, estoy transmitiendo en vivo a través de TikTok y la repetición de esta cápsula, pues bueno, la van a poder encontrar en www.luis.mx, allá en la página de YouTube. Les recuerdo que luis.mx es un redireccionador solamente, no es una página electrónica, y este redireccionador los va a llevar al home de YouTube, en donde van a encontrar más de 500 temas a lo largo ya de más de 1000 cápsulas que se han subido. Yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Por lo pronto iniciamos con esta cápsula que me están pidiendo una opinión, mis amables seguidores, acerca de este conflicto que se ha vuelto a activar allá en el Israel, y que es, bueno, como siempre es muy penosa esta situación. Y bueno, pues me están pidiendo cuáles son mis impresiones, ¿no? Acerca de esta situación que, bueno, no es de ahorita ni desde hace décadas, sino desde hace ya muchísimos años. Y bueno, como lo saben mis amables seguidores, este no es un canal para estar dando clases de historia, ¿no? La historia yo creo que ustedes la pueden ver a través de otros canales, de otros eh, comentaristas, o simplemente lo googlean y van a encontrar mucha información al respecto. Lo que yo les puedo comentar es más bien, ahora sí que como diría Andrés Manuel, yo tengo otros datos, y esos otros datos tienen que ver con el análisis geopolítico que tiene esto, y que bueno, pues desafortunadamente tenemos que hacerle frente, porque desafortunadamente a su vez es una situación que nos perjudica a todos. Muchos dirán, bueno, pues que es en el Israel, eso está muy lejos, es problema de ellos, a México no nos afecta, como diría Andrea Legarreta. Pero bueno, no, la realidad es que la causa de esto es mucho más delicada de lo que parece, ¿no? Entonces, el análisis que yo puedo hacer es que primero, recordar simplemente lo más básico, no las clases de historia, sino lo más básico. Nosotros recordaremos que este territorio del Israel, pues es un territorio muy antiguo, es primero que Palestina, por supuesto, y con el paso del tiempo hubo una separación, hubo este interés por parte de los romanos, que en aquel entonces los romanos eran, pues así como el gran imperio, era el gran hegemón de aquella época. Entonces este gran hegemón le convenía hacer esta división, le convenía hacer esta separación para efectos del famoso divide y vencerás, ¿no? Que siempre ha existido. Yo creo que esa es una de las cosas que la historia nos muestra, y que creo que es lo que nos ayudaría precisamente para esos momentos de reflexión y bueno, para comprender un poco de la historia moderna. Yo sé que a mucha gente no le gusta la historia, pero es gracias a la historia por la que podemos tener precisamente un contexto, un panorama más subjetivo y más real, ¿no? Entonces, al encontrar esto, pues nos estamos dando cuenta que hay una intención de separar a la gente, ¿no? Para efectos de que no se reúnan. Recuerden ustedes que ese arreo revuelto cosecha de pescadores, como siempre se los menciono. Entonces, esta intención de hacer esta división es muy importante. Entonces pasan los años, existe esta situación en donde esta educación, por así decirlo, empieza a dividir a la gente, y entonces empieza a haber conflictos, sobre todo por el tema del lugar en donde nació Jesucristo, y esto también ha generado otra serie de disputas en donde, como ustedes podrán suponer o ya sabrán incluso, pues esto ha generado divisiones entre las tres principales religiones alrededor del mundo, principales en cuanto a presencia, no en cuanto a número, no confundamos. En cuanto a número, pues por ahí está precisamente el hinduismo, ¿no? Que tiene un número muy importante de seguidores, o los chinos incluso, ¿no? Pero bueno, esas son otras cuestiones. En cuanto a presencia, pues están los cristianos, con todas las variantes, con todas las iglesias que pueda haber, la católica, la evangelista, eh, uh, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Y están acá las personas que son los judíos, que son los primeros en estar ahí, y obviamente
la cultura islámica, ¿no? Entonces, pues bueno, se han dividido, incluso hay iglesias que tienen hasta 3 ceremonias, ¿no? De cada una de estas religiones. En fin, que esto nos muestra una realidad de la que están viviendo. Pero ese no es precisamente el propósito, pues, de esta reflexión, sino el propósito es que podamos tener ese momento de reflexión en cuanto al ambiente de lo que había en aquel entonces y que ha permeado hasta nuestros días. En nuestros días, en esta época moderna, digámoslo, pues tenemos que el Israel, que es el área principal de donde han surgido los judíos y que se han convertido en aliados de los Estados Unidos, pues bueno, pues esto arroja pues muchas situaciones suspicaces, si ustedes me lo permiten. Ya saben quiénes son mis amables seguidores, yo soy una persona muy mal pensada. Entonces, pues resulta que si vamos concatenando las cosas y le echamos una revisadita a las cápsulas que ya he subido con respecto a estos temas, pues se van a dar ustedes cuenta que hay muchos intereses involucrados. Ya les decía yo, desafortunadamente estamos viviendo en una época en donde hay cambios económicos a nivel mundial, y esto es precisamente porque el sistema capitalista pues tiene constantemente colapsos, y entonces se está tratando de evitar que ese colapso sea muy grande como para no poder recuperarse. Este colapso puede llevar a los Estados Unidos de América a caer fuertemente, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, bueno, ya hay otros países que han estado elevando su Producto Interno Bruto, que han ido avanzando poco a poco. Ahí están los chinos, ahí está la India, etcétera, donde, bueno, podemos encontrar que están teniendo avances muy importantes. Y ya les platicaba yo que hay algunos países que se están organizando para no utilizar el dólar como su moneda de cambio. Entonces todo esto tiene una serie de implicaciones muy importantes a las cuales deberíamos de prestarle mucha atención, porque, ¿cómo decirles? Yo les puedo decir, y creo que todos lo sabemos, que Estados Unidos de América sigue siendo el gran hegemón, ¿no? Y muchos me dirán, bueno, pero ya no tanto, ya ahí vienen los chinos, ahí vienen los rusos, ahí vienen otros países, ¿no? Aquí el momento de reflexión específico en esta parte es decirles yo, bueno, sí, efectivamente, nada más que habría que preguntarles a los Estados Unidos de América, a los grupos de poder, si ellos están tan tranquilos con esa información, si ellos creen que sí está bien que le pasen, ¿no? Que le pasen a lo barrido, ¿no? Que ellos pueden ser los número uno ahora, que no importa, ¿no? Pues obviamente no. Estamos encontrando que los Estados Unidos de América no los van a dejar pasar así como así. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que estamos necesitando revisar qué es lo que está ocurriendo y ver cómo Estados Unidos no quiere soltar. ¿Por qué? Porque implica, como ellos dirían, billions of dollars, ¿no? Está implicando muchos intereses, hay muchos empresarios involucrados, y entonces hay que revisar precisamente que esta gente es capaz de cualquier cosa con tal de no perder el poder, con tal de no perder toda esa hegemonía y todas estas cuestiones de intereses, ¿no? Entonces, obviamente se necesitan ciertos elementos. Ya en una cápsula anterior que subí y que bueno, ya está a sus órdenes ahí en luis.mx, en www.luis.mx, en la página de YouTube, por supuesto. Y les platicaba a ustedes sobre esta situación que hubo con el COVID, el interés que hubo en encerrarnos para resetear la economía, y ahora pues ya vemos al doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, con una nueva amenaza, ¿no? Ya está volviendo a mencionar que por ahí la enfermedad X podría causar algunos estragos, y bueno, pues hay que ver de qué manera podemos irnos preparando psicológicamente para enfrentar eso. Entonces, lo cual significa que existe una alta probabilidad de que nos vuelvan a encerrar, ¿no? Entonces, hay intenciones muy fuertes de estar reseteando la economía mundial las veces que sea necesaria para efectos de que el gran hegemón no pierda precisamente su hegemonía, ¿no? Entonces, este gran hegemón, alias Estados Unidos de América, busca por todos lados. Como yo les he dicho también en otras cápsulas, las guerras
Pues son negocios, ¿no? Son negocios. A mucha gente le conviene porque se venden armas, porque se venden posiciones, se venden situaciones que a veces no solamente tiene que ver con el dinero, con el cash, con el cash flow, ¿no? Tiene que ver muchas veces con tratados o con acuerdos que favorecen a ciertos grupos de poder. Entonces lo que están buscando es negociar. Estados Unidos constantemente está revisando qué cosas puede hacer. Entonces vemos que tiene presencia en África, tiene presencia en Asia, tiene presencia en Oceanía, tiene presencia en Latinoamérica y en cada uno va haciendo determinados movimientos. La cuestión en Ucrania, ahí está la cápsula para quien guste revisarla en luis.mx. Y ahí van a encontrar pues lo que he estado comentando, se necesita una guerra en Ucrania y hay que hacer ver a los rusos como los grandes malvados de la historia, ¿no? Que sean ellos los malos, mientras los estadounidenses están obteniendo las ventajas respectivas que tienen que ver con posicionar sus bases militares, posicionar a sus marines, a toda la gente que está involucrada al servicio de los Estados Unidos, y ahí tienen a Ucrania desafortunadamente cooptada por Estados Unidos, que le están mandando armas. Obviamente uno encuentra las declaraciones de Ucrania, del presidente de Ucrania, pues hablando a favor de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es el país que les puede dar acceso a la OTAN, que les puede dar acceso a otras cosas, mientras que los rusos pues no, porque el señor Vladimir Putin no les va a dar esas ventajas, ¿no? Entonces, precisamente por eso prefieren, a pesar de que quien provoca la guerra es Estados Unidos, prefieren estar del lado de Estados Unidos. Entonces, ya les platicaba ya también lo que está sucediendo en África, ¿no? Cuando llegan a muchas zonas para apoderarse de los recursos naturales, lo que hacen es llegar y a las tribus nativas las empiezan a dividir, les dan armas y los convencen de que entre ellos son rivales, que entre ellos se dividan, y mientras ellos están matando entre ellos mismos, los Estados Unidos pues empiezan a saquear los recursos naturales, ¿no? Entonces ese es el chiste, ahora sí que el divide y vencerás, a río revuelto cosecha de pescadores, ¿no? Entonces eso que están haciendo lo vemos también replicado en Latinoamérica, y eso lo vemos desde hace años. La cápsula que he hecho sobre el informe Kissinger, sobre el Club Bilderberg, etcétera, que están ahí en luis.mx para quien guste revisarlas, pues viene este pequeño análisis en donde vemos a este señor Henry Kissinger por Sudamérica imponiendo dictaduras, ¿no? Ya saben ustedes el viejo truco de poner a un dictador, el que es el que te da la cara, el que se muestra frente a ti, pero quienes están controlándolo desde atrás, ahora sí que quienes mueven la marioneta, pues son precisamente los estadounidenses por medio de sus agencias de inteligencia. Entonces vemos a un malvado Pinochet y a un malvado todo, ¿no? En Uruguay, en Argentina, en Chile, en donde ustedes gusten, y entonces en realidad quienes están provocando el problema pues son precisamente los estadounidenses, ¿no? Y nada más ponen a sus títeres y ya uno ve en la historia al dictador malvado, pero en realidad son los gringos, son los estadounidenses los que están provocando todo esto, y obviamente mientras provocan eso pues están saqueando los recursos naturales. México no es excepción, desafortunadamente. Acá hemos tenido afortunadamente pues esta situación en donde no hemos tenido un dictador, pero sí corremos el riesgo. Ahí está la cápsula sobre Vivek Ramaswamy, senador que es actualmente el número 3, muy número 2 por ahí peleándose en las encuestas rumbo a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano, en donde ya saben ustedes, ahí en aquella cápsula ya les platicaba yo que le quiere hablar a Claudia Sheinbaum para decirle que pues le ayuda, ¿no? Que si ella no puede, pues él puede ingresar aquí a México por medio del ejército, por medio de las agencias de inteligencia, para efectos pues de ayudar con el tema del fentanilo y el narcotráfico y los cárteles y todo esto, ¿no? Entonces, pues eso muestra pues el interés que tienen los Estados Unidos de mantener el control absoluto, ¿no? Entonces México no es excepción. México tiene muchos recursos naturales y el objeto es que al tener todos estos recursos naturales ellos les permite mejorar la calidad de sus productos a un precio más competitivo y con eso no perder la hegemonía, ¿no? Entonces, entre todo esto, obviamente, ¿a quién le conviene una guerra en este momento? Que hay un problema a nivel mundial con respecto a la economía, que ya tenemos este problema, sube y baja del dólar, ¿no? En México tenemos todavía un dólar muy por debajo de los 20 pesos, ¿no? Y a nivel mundial tenemos estos altibajos en el dólar. Bueno, ¿a quién le conviene armar un relajo?
Pues obviamente a los Estados Unidos. Entonces, por eso vemos ese interés de mandar armas, de mandar equipo al Israel, para que el Israel se pueda defender de esos malvados terroristas. Pero yo les pregunto, para ese momento de reflexión que me han pedido, yo les digo, bueno, a ver, para que un grupo terrorista o no terrorista pueda hacer ese movimiento, pueda hacer ese tipo de cosas, pues se necesitan recursos, obviamente. Esos recursos, ¿de dónde van a venir? ¿No? Entonces, ¿quién financia eso? ¿Ustedes creen que nomás porque son malvados y traviesos y quieren apoderarse y no sé qué? No, todo necesita un dinero. Yo, como se los he dicho en cápsulas anteriores, para que pueda haber una guerra, pues tú necesitas tener un ejército, necesitas tener gente equipada, entrenada, con armas, y además pues son seres humanos, ¿no? No porque sean militares ya dejan de serlo. Entonces, al tratarse de seres humanos, pues estamos en presencia de la necesidad de que tienen que alimentarse, tienen que tener medicamentos, deben de tener un lugar donde alojarse, deben de tener derecho al agua, pues necesitan hidratarse, necesitan tener toda una serie de elementos. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salen los recursos para todo eso? ¿Quién financia eso? ¿Y a cambio de qué? ¿No? Entonces, un grupo terrorista como los de Hamas, bueno, viene aquí el asunto. ¿Ustedes de dónde creen que sacan el dinero? ¿Nada más porque quieren sentirse muy malos consiguen por ahí dinero prestado? Por supuesto que no. Pues obviamente están obteniendo un financiamiento. Entonces alguien está provocando que ellos vuelvan a levantarse y que violen los acuerdos de paz. ¿Pero por qué? Pues porque conviene hacer la guerra, conviene hacer negocio, ¿no? Entonces ahí es en donde viene el momento de reflexión. ¿Ustedes quiénes creen que están metidos en todo eso, no? ¿Y por qué hay tanto interés de mandar armas al Israel para que se defiendan? Hay alguien a quien le interesa la guerra, obviamente. Entonces viene pues el momento de reflexión. Hay esta situación y no es la única, porque también debemos de tener los ojos muy abiertos, estar atentos. Estos conflictos no solamente son ahí en el Israel, hay conflictos en África, hay conflictos en Asia, hay conflictos en Latinoamérica. Entonces, todas estas situaciones están porque conviene. Entonces, obviamente, estratégicamente hay que colocar diferentes situaciones, diferentes conflictos para que esto se vuelva negocio, se haga ahora un mini reseteo o un micro reseteo de la economía y esto favorezca al gran hegemón, a los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, queda pues este momento de reflexión. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie, yo no soy prosemita ni antisemita, mucho menos, simplemente estoy colocando mi opinión que ustedes me han pedido, con todo gusto se las ofrezco. Yo no busco convencer a nadie, ustedes son los que tienen la última palabra y bueno, pues espero que hagan precisamente ese momento de reflexión para que puedan ustedes pues ir armando este rompecabezas y darse cuenta de a quién le convienen estas guerras, ¿no? Sobre todo observen mucho cómo cuando estos momentos que surgen en los que los Estados Unidos de América se acercan a estas situaciones para supuestamente ayudar, ¿no? Entonces fíjense muy bien cómo está esta situación y que además pues tiene costos, no es gratis. ¿A pocos van a mandar armas o van a mandar portaaviones o lo que sea a cualquier parte del mundo así nada más? Eso tiene costos. Hay combustible, hay alimentos, hay medicamentos, hay toda una serie de recursos que se tienen que meter. Entonces no es gratis, ¿no? Entonces piénsenlo ustedes a quién le conviene esta guerra que está ahí en Israel, a quién le convienen las próximas guerras que ya se están moviendo, ¿no? ¿A quién le conviene? Eso es lo más importante, el momento de reflexión. Yo no busco convencer a nadie, pero sí busco que tengan ese momento para que puedan ustedes razonar y pensarlo y darse cuenta, porque es muy fácil dejarse llevar por los medios informativos, ya me lo han platicado, es que salió en las noticias, es que dijeron en la radio, es que lo leí en el periódico, es que lo vi en internet, es que lo vi en las noticias de televisión. Sí, claro, recuerden ustedes que los medios desinformativos, como yo se los menciono, pues lo que hacen es precisamente manejar la información para generar una tendencia, precisamente, y uno crea lo que ellos quieren que creamos. En fin, que pues ahí les dejo pues el momento de reflexión, dudas, preguntas, comentarios, se los dejo a sus órdenes los espacios en luis.mx y bueno, ahí en el canal de YouTube en Cápsulas Universitarias con Luis, ahí ya saben
ustedes, me pueden dejar sus dudas, sus preguntas, comentarios o en el resto de las redes sociales que están ligadas, y ahí me dejan, como siempre, como ya lo hacen mis amables seguidores, y quienes todavía no son mis seguidores, pues bueno, les dejo precisamente esa invitación para que puedan dejar ustedes sus comentarios. Con todo gusto yo los leo, nada más ténganme paciencia, ya saben ustedes que yo no me dedico a esto como tal, pero con todo gusto en cuanto puedo les contesto, y con eso yo les voy dando poco a poco las respuestas y este análisis geopolítico que voy tratando de hacer en términos coloquiales. Si bien es cierto que es un cápsulas universitarias, mi propósito no es generar lenguaje académico que solamente muy pocos comprenden. Aquí el chiste es que todos podamos comprender lo mejor posible de qué trata un problema, ¿no? Y eso nos permite razonar de la mejor manera posible, porque los tecnicismos y todas estas situaciones del lenguaje académico a veces nos alejan en lugar de acercarnos, y de lo que se trata es que como sociedad podamos tener las armas suficientes, los elementos suficientes como para poder hacer un análisis y estar atento a lo que ocurre alrededor del mundo. Entonces, ese llamado de atención es al que quiero yo llegar. Entonces, vuelvo a lo mismo, no importa que sea allá, que esté en un país lejano al nuestro. Este tipo de movimientos y este tipo de situaciones de desequilibrios están llegando a todo el mundo, y eso nos incluye a nosotros, nos incluye a México, incluye a Latinoamérica, que están buscando que nos dividamos. Muchas veces dicen, no, es que el presidente tal nos divide, el político tal nos divide. Yo vuelvo a decirles lo mismo, ellos son responsables de lo que dicen y nosotros somos responsables de lo que decidimos. Así de simple. Puede llegar a la presidencia quien ustedes quieran, el partido político que ustedes quieran, y el asunto es el mismo, ¿no? Nosotros no somos los que nos dividimos por culpa de ellos. Nosotros nos dividimos porque nosotros no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros no llegamos a esa alianza, y eso es precisamente lo que quieren los grupos de poder, precisamente que no nos organicemos. Por eso el interés en el Israel de dividir a la gente, que se odien entre ellos, el interés que tuvieron en África y que lo siguen haciendo, que se dividan las tribus, que en el resto de Latinoamérica se odien los grupos. Si ustedes recuerdan sus clases de historia, si no, pues revísenlas. ¿Qué ocurrió para efectos de la conquista? ¿No acaso los conquistadores llegaron y se aliaron con las tribus y con los pueblos originarios de aquel entonces para efectos de poder conquistar? ¿Qué hubiera pasado con la conquista española, por ejemplo, si no hubieran logrado las alianzas con los grupos internos, con los pueblos originarios internos? ¿Habrían podido, por ejemplo, tirar a los pueblos mexicas, por ejemplo, o hubieran podido explorar Sudamérica, así de simple? Por supuesto que no, necesitas aliados. Entonces, todas las guerras eso es lo que necesitan aliados para poder ganar, de lo contrario no ganarían. ¿Qué pasa con los movimientos subversivos que están en contra del gobierno? ¿No acaso mandan infiltrados que lleguen y te revienten las asambleas, que te revienten los momentos en los que estás tratando de organizar? ¿Cómo saben las agencias de inteligencia, cómo saben los gobiernos que se está armando, se está organizando algún grupo que va a protestar? Ahí tienen ustedes los casos de las huelgas, ¿no? Que llegan a reventar huelgas. ¿Qué pasa con estas organizaciones que se hacen en las universidades, por ejemplo, de las huelgas, de esto? Están las asambleas y de pronto extrañamente llega un grupo que no está tan de acuerdo y llega y te revienta la asamblea. ¿Qué pasa con estas organizaciones feministas que luego tienen sus reuniones y que están tratando de ver cuál es la mejor estrategia para defender sus derechos? ¿No acaso llega otro grupo de mujeres y les revienta la asamblea? Bueno, pues así es como se actúa, divide y vencerás, y eso es en todo el mundo. Entonces queda pues ese momento de reflexión que yo siempre les pido para que tengan ese análisis. Entonces, ¿a quién le conviene ahorita que haya divisiones? Pues al gran hegemón. Por supuesto que sí. En fin, que a grandes rasgos es lo que yo les puedo decir. La repetición de esta cápsula con todo gusto. Aquí mismo en TikTok voy a tratar de subirla a la brevedad posible. Y si no, bueno, también la van a tener allá en YouTube. Y ya saben, lo pueden teclear directamente. No necesitan buscarme en YouTube como tal. Nada más teclean luis.mx en su navegador, gadget, smartphone, etcétera, y lo redirecciona directo al home del canal. Y ahí viene la lista con más de 500 temas y más de 1000 cápsulas que ya he subido. Y ojalá me puedan acompañar. Ahí espero sus comentarios y dudas, preguntas, lo que sea, me pongo a sus órdenes. Nada más ténganme tantita paciencia porque ya saben ustedes que yo no me dedico a esto, pero con todo gusto cada vez que me lo piden vuelvo a aparecer.
Por lo pronto les quiero agradecer muchísimo por estarme acompañando en este momento y como siempre, estamos en contacto.